Yo este año asumí como presidenta del instituto y que es siempre un placer y un honor que el doctor Facal dé una charla para el instituto, porque es un placer muy grande escucharlo. El doctor Facal, entre los numerosos antecedentes que tiene, bueno, es socio del estudio Facal Martini Asociado desde el año 2006, es CEO, director, síndico y gerente de compañías de seguros generales, de vida, de retiro y de aseguradoras de riesgo de trabajo. Tiene numerosos antecedentes académicos y docentes, es entre los cuales podemos destacar que es director de Diplomatura y Especialización en Seguro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador, es director de la Diplomatura de Seguros de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, es director del Taller Interactivo del Riesgo de Trabajo de la Universidad del Museo Social Argentino, es profesor de posgrado en Seguros y Riesgos del Trabajo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sindicales, en la Universidad Católica Argentina, y ha escrito, bueno, numerosas publicaciones, como así también es integrante de la Comisión Directiva de AIDA Argentina, y actualmente es vicepresidente tercero hasta el año 2022. Por lo tanto, bueno, tienen más numerosos antecedentes y bueno, si usted quiere ir empezando, doctor, para que no se haga tarde, le cedemos la palabra. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, veo muchos amigos, algunos ya los saludé, otros los saludo ahora para no nombrarlos uno por uno. Hace unos par de meses, la gente del derecho me pidió que comentara un fallo que había dictado la sala A de la excelentísima Cámara de Apelaciones del Trabajo, de Comercial de la Capital Federal, que trata de un tema que no aparece a menudo en los repertorios de jurisprudencia y que entiendo ya les han participado el fallo en sí de la Cámara, porque la idea, estamos en una reunión del Instituto de Derecho y Seguro de Rosario, es que todos metamos la cuchara y lo comentemos, ¿no? Gira en torno del rechazo de un reclamo hecho por los asegurados al asegurador con motivo del dolo o de la culpa grave previstos en el artículo 70 de la Ley de Seguros. Los seguros de daños, ustedes recordarán que el seguro de vida tiene una norma especial del artículo 135 referido al suicidio. Los seguros de daños, el artículo 70, autoriza al asegurador a declinar su responsabilidad contractual en el caso que el siniestro hubiera sido provocado por dolo del asegurado o por culpa grave, que en este caso lo asimila los efectos al dolo. No hay duda en la doctrina y en la jurisprudencia que, como toda excepción, y mucho más en este caso que se trataba de un seguro de consumo porque era un auto particular que se había asegurado, cuando el asegurador invoca esta causal para eximirse de responsabilidad, tiene a su cargo probar los extremos fácticos, los hechos en los cuales funda su decisión de declinar responsabilidad. Y eso no está discutido en el expediente, sino que en este concreto caso, que tiene características
muy particulares que vamos a repasar. Lo que se discutió es si la prueba que fue producida en el expediente y era abundante, era suficiente o no era suficiente para que el asegurador rechazara el siniestro, o rechazara el pago de su prestación, de la prestación, en este caso, por incendio total de un automóvil particular. Es decir, lo que acá se discutió eran si las probanzas allegadas al expediente eran suficientes o no eran suficientes. No había prácticamente discusión sobre el derecho de fondo, ¿no? El fallo además abunda tanto en las razones por las cuales la ley y todas las leyes de seguros del mundo admiten que el asegurador rechace el pago de su prestación en caso de dolo, es decir, si el asegurado o el tomador del seguro provoca aquel evento sobre el cual o del cual pidió protección financiera al contratar el seguro. Y las razones de esta excepción son obvias. Primero, porque no hay técnica posible que pueda funcionar si el propio asegurado transforma lo que es un hecho futuro incierto en un hecho que depende de su voluntad enteramente. Ya les dije que la excepción o el régimen particular es en el seguro de vida, porque allí sí se cubre el suicidio voluntario, es decir, la muerte que se da a sí mismo deliberadamente el propio asegurado, de acuerdo a determinadas circunstancias que establece el artículo 135. Lo que también introduce en nuestra ley de seguros es la posibilidad de que el asegurador se excepcione invocando no ya dolo, es decir, la intención deliberada de provocar el siniestro para reclamar al asegurador la prestación comprometida en el contrato, sino también la culpa grave. Y el motivo es que en realidad la prueba del dolo, no digo que sea imposible en todos los casos, puede haber algunos casos donde se pueda probar la intención de provocar el siniestro del asegurado, pero muchas veces es una prueba extremadamente difícil o directamente imposible, y entonces la ley castiga a aquel asegurado que no toma las precauciones más elementales que cualquier persona normal, ordinaria, tomaría, y actúa en una forma extremadamente desaprensiva, posibilitando que ocurra el siniestro. Esto es así en todos los seguros de daños, que cabe que el asegurador se excepcione invocando la culpa grave de su asegurado, salvo que la culpa grave esté expresamente cubierta. También en los seguros de accidentes personales, el artículo 152, dentro de los seguros de personas, no así en el seguro de fallecimiento, donde la ley impide en el artículo 135 que el asegurador se excepcione por culpa grave, porque el único motivo por el cual puede rechazar el siniestro es por el suicidio voluntario, dice la ley.
Pero acá, como decíamos, estábamos frente a un seguro de incendio del casco que produjo la pérdida total del vehículo. Bien. Por otro lado, no solamente se castiga al asegurado que provoca el siniestro intencionalmente o al que actúa con culpa grave por elementales razones éticas, dicen los maestros como Alperini y Moraldi, que la sentencia, digamos, que el asegurador no está obligado a cubrir los eventos que produce el asegurado intencionalmente, porque esto repugnaría al más elemental criterio de buena fe de lo justo y de lo correcto. Y es elemental porque uno, a cambio del pago de una prima, adquiere la protección para el caso de la ocurrencia de un hecho futuro incierto. No es que está comprando con monedas una indemnización de un daño que él mismo ha provocado. Pero vayamos al caso para después abrir el debate y la conversación. Nada de esto fue discutido en el caso, en el juicio. Se presentó el siniestro estaba dentro del periodo de cobertura de la póliza, se denunció el incendio del vehículo, la compañía lo investigó y lo rechazó en término, lo rechazó dentro del término del artículo 56 de la Ley de Seguros, invocando que en este particular evento el asegurado o los asegurados, eran dos coasegurados, habían o provocado el siniestro o actuado con tal desidia que la sanción, en definitiva, en uno o en otro caso, era la misma, la declinación del asegurador de la pretensión de pago que le habían formulado los asegurados. ¿Qué se probó en la causa? En la causa se había probado que el incendio había sido intencional. Esto fue probado por los informes de bomberos y se probó también por la pericia que se produjo, donde además se indicó que el vehículo había sido incendiado desde el interior. Probablemente con bollos de papel que se habían colocado en el asiento delantero y en el asiento trasero, y que el fuego había sido provocado con un agente como alcohol o nafta, etcétera, y el incendio había sido deliberado, intencional. Lo tercero que probó la pericia, que se rindió en el expediente y en el expediente administrativo también, es que el auto estaba abierto. Es decir, se accedió al interior del mismo, los pirómanos accedieron al interior del vehículo, no los quemaron de afuera, sino que ingresaron al vehículo y lo hicieron o con las llaves, o con duplicados de las llaves, o el vehículo estaba abierto. No habían sido forzadas las puertas y tampoco habían sido rotos los cristales. Es decir, se había ingresado abriendo la puerta. Cuando se quiso peritar el vehículo,
resulta que el asegurado o los asegurados, los coasegurados, manifestaron que lo habían vendido. De tal manera que fue imposible volver a peritarlo en sede judicial. Y para colmo de inconsistencias en el reclamo, los relatos no coincidían. Como les dije, había dos coasegurados, un tomador del seguro y una titular dominial, y diferían la hora en que se habían enterado, los dos coincidían en que habían dejado el auto en la vía pública, en un sector oscuro, sin cámaras, y que llegaron cuando el vehículo estaba incendiado. En un caso, la mujer dijo que le había alertado un vecino y que fue a las 4:30 de la mañana. Y en otro caso, el señor dijo que había ido a buscar el vehículo a las 5 de la mañana y se encontró con que los bomberos lo habían apagado. Hay un testigo que declara en la causa, dice que vio que se quemaba un auto, que salían corriendo dos personas y que llegaba corriendo una señora. Y todo esto lo ubica en torno de las 4:30 de la mañana. En fin, no coincidían exactamente los relatos de la circunstancia de a qué hora se habían enterado, cómo habían encontrado el auto, etc. Visto todo esto, la jueza de primera instancia, como decíamos cuando estaba en alguna compañía de seguros, dijo, acá hay un olor a perro bárbaro, ¿no? O hubo dolo, hubo connivencia de los asegurados con los que quemaron el vehículo, o les encargaron que quemaran el vehículo, o hubo culpa grave, porque lo que pesaba mucho eran dos circunstancias, que el auto estaba abierto, que no había sido forzado para incendiarlo de adentro. No se entiende mucho esto de que ingresen delincuentes para quemar un auto, digamos, una cosa es para hurtarlo y llevárselo, pero para ir y quemarlo y salir corriendo. Cierto que ha habido episodios de quemacoches y demás, pero generalmente todo eso ocurre desde el exterior del vehículo, no desde el interior. Quise peritar el auto, dijo la jueza de primera instancia, y lo vendieron. No mostraron una colaboración para buscar la verdad absoluta en este caso. O sea que termina rechazando la demanda y cargándole las costas a los actores y absolviendo al asegurado. El fallo fue apelado, así llega a la sala A. Y el único punto que se pone de relieve en la expresión de agravios es que no se había probado en forma directa que había habido dolo de los asegurados, y además los actores habían impugnado la pericia mecánica y más que impugnado, habían pedido aclaraciones al perito y le preguntaron si había manera de ingresar a un vehículo que no fuere utilizando las llaves del mismo o porque las puertas hubieran quedado sin llaves. Lo cual el perito contestó en forma genérica,
Sí, puede ser, se puede forzar una aleta, se puede usar una ganzúa, es lo que hacen, digamos, los ladrones habitualmente, que es la manera en que ingresan al vehículo, ¿no? Teóricamente, si es posible suponer que haya alguna medida, algún mecanismo para abrir, se puede interferir cuando el vehículo se cierra con mando a distancia. Pero en este particular caso, dijo el perito, no lo he podido comprobar porque el vehículo no estaba, no lo pude peritar, pero teóricamente es posible. Y ahí se apalancaron fuertemente los actores para atacar el fallo. Dijeron que no había sido probado, y voy a usar una expresión más propia del derecho penal que del derecho comercial o del civil, más allá de toda duda razonable, o sea, no había un revólver humeante en la mano del presunto homicida, no constatado por peritos o por cualquier otro tipo de prueba directa. Nadie había visto, nadie podía afirmar definitivamente que había habido en este caso dolo o culpa grave de los asegurados. Bueno, lo lograron, ¿no? Los dos de los vocales de la sala dicen que, bueno, tratándose de una prueba que está a cargo del asegurador, sobre lo que no cabe ninguna duda, consideraban que había algún margen de algún resquicio para la duda y que no había sido terminantemente probado que en este caso el siniestro ocurrió por dolo o por culpa grave de los asegurados. Con lo cual, hicieron lugar a la demanda, no en la medida de los pretendidos, porque pedían el 100% de los daños al vehículo, ese 100% de los daños superaba el 80% del valor en plaza, o sea que los condenaron al 80% del valor en plaza por considerar que era un incendio total. Y pese a dar vuelta la decisión del asegurador y dar vuelta el fallo de primera instancia, no hacen lugar al daño moral que había sido reclamado. Entienden que no había habido en este caso daño acreditado y además que la cuestión era altamente debatible y por la misma razón disponen que las costas van a ser afrontadas por su orden. Es decir, para mi particular gusto, apartarse en el tema de costas del criterio objetivo de la derrota, como suelen decir los jueces, es una suerte de concesión, que la cuestión era muy opinable, y que el asegurador tuvo, no toda la razón, porque no se la dieron, pero alguna razón para considerar que el siniestro debía ser rechazado. La disidencia del tercer vocal, del doctor Colliker Frers, es la de compartir lo decidido en la primera instancia. Consideró que había varios indicios concordantes, precisos,
que permitían suponer que en este caso concreto había habido dolo o al menos culpa grave, pero que en definitiva el resultado era lo mismo, con lo cual en disidencia votó por la confirmación de la demanda. Ustedes me dicen a mí, y si a mí me hubiera tocado votar, probablemente hubiera sostenido el fallo de primera instancia, porque si bien acá no hay ciencia exacta y estamos hablando de la valoración de la prueba, había demasiados indicios que era o un siniestro directamente provocado con la idea de hacerse del dinero de la prestación del asegurador, o había habido una desaprensión absoluta de dejar un coche en una zona oscura, poco concurrida, sin cámaras, sin medidas de seguridad, no estaba conectada la alarma del vehículo tampoco, etc. No es normalmente lo que nosotros hacemos cuando dejamos estacionado nuestro auto, ni siquiera hablemos de toda la noche, sino hasta un ratito que lo dejamos para ir a hacer algún trámite si lo dejamos estacionado en la calle. Pero bueno, está abierto el tema de discusión, por supuesto, ¿no? Porque en temas de valoración de las pruebas rendidas, la apreciación del juez es la que en definitiva decide la cuestión. Les recuerdo, en este caso no tuvimos debate de derecho. No es que había alguna opinión u otra opinión de la extensión o de la no extensión de las normas legales o contractuales. No, todos estaban de acuerdo que la ley dice lo que dice, que la prueba de los hechos están a cargo del asegurador y que lo que se discutió en definitiva es si lo que había aportado de prueba el asegurador alcanzaba o no para el rechazo. Así que bueno, lo dejo a la discusión de todos nosotros. Creo que recibieron el fallo, hay por ahí también el artículo mío en el derecho, pero por supuesto está para que lo conversemos. ¿Puedo opinar? Por supuesto. Mira, yo lo leí muy detenidamente al fallo, porque me pareció interesante desde que lo recibí. Y cuando no se me había ocurrido tampoco hacer esta convocatoria. Pero realmente yo lo estuve pensando bastante y en definitiva yo creo que hubiera votado como vos si hubiera sido alguno de los jueces. A mí me pareció que la sentencia de primera instancia estaba bastante fundamentada. Y lo que le veo de defecto a la sentencia de Cámara es que a mí me parece que los indicios estaban totalmente probados, los indicios sobre lo que debía generarse la presunción. Y eran muchos, y eran concordantes. Y entonces tenía un trabajito que yo había hecho hace un montón de años sobre los indicios, y me lo puse a repasar un poco. Y si no los canso, le leo 2 o 3 cosas de ese trabajito, que dice, los requisitos para la existencia jurídica del indicio. Es la prueba plena del hecho indicador o indiciario. Y acá estaban probados, porque estaba aprobado por los bomberos, la peticia de los bomberos, que también creo que los bomberos habían dicho que el auto no estaba cerrado. Y también por la pericia que se había hecho en ese momento. Y después dice que el hecho probado tenga alguna significación probatoria respecto del hecho que se investiga, por existir alguna conexión lógica entre ellos. En realidad acá también tenía una gran significación probatoria todos esos indicios a que se hacían referencia. Que los indicios sean graves, concurrentes y concordantes y convergentes. También tenían todas esas características.
Es necesario, dice un fallo, que examinados en conjunto produzcan la certeza del hecho investigado, y que para ello se cumpla se requiere que varios sean graves, que concurran a indicar el mismo hecho y suministren presunciones que converjan a forma de conocimiento en el mismo sentido, de convencimiento en el mismo sentido. Acá hay otro que puede ser dudoso, para aplicar el caso, que no exista contraindicios. Se contrapusieran con eso. Que no puedan, que dice que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente. Yo me quedé pensando si no se podría considerar un contraindicio el hecho de que el perito dijo que se podía abrir el auto, pero estaba hecho tan en genérico, tan en abstracto, que no estaba refiriéndose al caso como para que asuma la característica de un contraindicio. Y que se hayan eliminado razonablemente las otras posibles hipótesis y los argumentos o motivos invalidantes de la conclusión adoptada. Que no existan pruebas de otra clase que invaliden los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al indicado por aquí. Y yo la verdad, que de acuerdo a esto, que lo estudié en su momento, concuerdo de que los indicios eran concordantes y que eran válidos para generar la presunción, que sería el convencimiento del juez. Lo que tiene que estar probado son los indicios. Lo demás es por la sana crítica. Y también hay otra cosa, que la actitud de la parte en el proceso puede generar para algunos autores un indicio también. Y acá la actitud de obstruir que se pueda hacer una nueva pericia, también. Es decir, que creo que una cosa más que suma a los otros indicios totalmente probados de la causa. Bueno, esa es mi opinión. Yo lo comparto al fallo de primera instancia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si se escucha. Perfecto. Sí. Bueno, yo también comparto tu postura, Carlos. Nosotros acá en el estudio tuvimos hace muchos años el robo de un grupo electrógeno, que también admitieron la demanda, y en ese caso, era un caso de hace muchos años, no me acuerdo bien los detalles, pero nosotros decíamos acá en el estudio que lo único que faltaba era que le hubieran puesto un cartelito al grupo electrógeno puede robarse, porque no habían cumplido una sola de las medidas de seguridad. Sin embargo, también la demanda se acogió. El tema de la prueba es muy complejo porque yo creo que entramos en lo que se llama prueba imposible o prueba diabólica. Y yo me pregunto, ¿qué esperaban los camaristas? ¿Confesión de parte para entender que estaba debidamente probado? A mí me parece que del análisis tuyo y de lo que hemos leído del fallo, la presunción era muy fuerte. O sea, lleva a pensar eso. ¿Qué faltaba? Confesión de parte nada más. Y cuando la presunción tiene esa suficiente fortaleza, uniformidad en los indicios, como que están todos dirigidos hacia una misma interpretación, a mí me parece que acá cabía el rechazo fundado de la demanda. Y lo último, algo que advertiste vos y advirtió Susana, la falta de colaboración en la prueba de la parte actora. Ya la parte actora tiene obligación de colaborar en el sentido de presentar los restos del auto para que se pueda hacer un examen más a fondo. Por eso no comparto el fallo de la mayoría, comparto el fallo de la minoría en este caso. Bueno, pero excelente charla, Carlos. Bueno, hay otro tema que yo trato, recordando lo que nos enseñaba el negro López Saavedra, que cuando nos manejamos en materia de prueba, tanto del siniestro como de la excepción, no siempre podemos tener una prueba formal y acabada de la realidad, sino que a veces podemos tener una prueba absoluta, y acabada de la realidad.
por ejemplo, qué sé yo, un documento, sino que a veces nos tenemos que tenemos que darnos por satisfechos con la verdad formal, que es lo que dice López Saavedra, la que permite aceptar que un hecho o una circunstancia determinada fue la causa del siniestro, cuando su existencia es bastante probable como para tenerla acreditada. Pero López Saavedra dice esto, primero, para indicar que el asegurador no siempre puede tener una prueba, puede exigir al asegurado una prueba absoluta de la ocurrencia de un siniestro y de cómo ocurrió un siniestro. Pero dice que también este principio es aplicable y válido para el rechazo del asegurador cuando hay elementos que permiten conjugar criterios de razonabilidad, objetividad y flexibilidad, ¿no? De manera que todos en su conjunto se permitan arribar a determinadas conclusiones. Hay dos elementos que lo señalé, pero quiero recalcar. Hay cierta discordancia en el relato de los hechos cuando se efectúa la denuncia. Ambos asegurados o coasegurados lo dicen de manera distinta. No dan la misma precisión de cómo se enteraron, de qué hicieron, que fueron cómo llamaron a los bomberos, etcétera, etcétera. Y además, hay algo que no deja de hacerme ruido. Por supuesto no es una prueba, pero a mí no deja de hacerme ruido. Esto de que haya malvivientes que abren un auto para prenderle fuego y salen corriendo, la verdad no me cierra, es poco lógico con las características de ese tipo de delitos, del delito de daños, que como les dije, tenemos casos, los quemacoches, etcétera, pero que normalmente producen un incendio desde el exterior del vehículo. Eso también me parece que jugaba en contra del reclamo, pero bueno, la Cámara evidentemente no lo entendió así. Eso porque vos lo vivís en Rosario, porque acá te valían una escuela céntrica, hay cosas que no se entiende por qué pasan. Claro. Pero bueno, no es lo común. Es verdad. Acá el incendio de coches por el mero placer de quemar vehículos es moneda corriente. Sí. Pero es desde el exterior afuera, normalmente. claro. Sí, pero es desde afuera, es verdad, Sí. es verdad, Bueno. es desde afuera. ¿De qué vehículo estamos hablando, doctor? ¿Qué auto era? ¿Un vehículo viejo, uno nuevo? No lo sé, no está claro. No dicen, no lo dicen. No era un vehículo 0 kilómetros, eso sí lo podemos determinar por el tipo de indemnización de daño y porque era simplemente era un vehículo que ya tenía algún tiempo, algunos años, pero no era un vehículo 0 kilómetros ni tenía cláusula de cobertura del 0 kilómetros. ¿Es una consultita? Sí, por supuesto. ¿Qué tal, Waldo? Hola chicos, un Hola, placer. Waldo. Voy a hablar sin saber como tantas veces. No leí la sentencia, no leí nada de esto. Pero un par de preguntitas. Se dice que el asegurado actuó mal. A ver, si hay dolo, que el asegurado vaya preso. Ok, ahí estamos todos de acuerdo. Si hay fraude, que vayan todos presos, ya sea asegurado o compañía de seguro. Cuando hay fraude, todos presos. Estamos todos de acuerdo. Ahora, mi pregunta es, la presunción esa de que el asegurado vendió el auto, consulta, ¿la compañía de seguros, es decir, el profesional, le requirió por carta de documento que no vendiera el automotor antes del juicio? No, la compañía rechazó el siniestro. Después Bueno, lo vendieron. bueno, Está bien. no le podemos pedir al tipo
que No, guarde no. el auto, me parece, ¿no? Que No yo sé qué te- más, sí, la verdad. Pero No, y otra por- cosita, perdón, sí. Y otra cosita, entiendo lo del dolo, reitero, si hay dolo a todos presos. Ahora, culpa grave, no se me ocurre la culpa grave que pueda llegar a determinarse acá. Porque si hay dolo, ok, no hay ninguna defensa. Culpa grave, el mismo Carlos dice con toda lógica, perdón, no es común que la gente queme autos por más que esté abierto. Pero si te lo llegan a robar, qué sé yo, sería discutible, pero bueno, te lo puedo llegar a entender, que te lo roben. Pero si yo O no dejo te el lo auto pudieron abierto, robar y lo se quemaron incendia, también. me parece que es como medio raro el tema que le aleguemos la culpa grave, porque no habría relación de causalidad entre un auto abierto y que venga un delirante y te lo queme. ¿Se No, entiende? lo que dice la compañía es un caso de dolo, de provocación intencional del siniestro, pero al argumentar el dolo requiere la prueba directa, ¿no? Requiere la prueba directa de la intención de producir el siniestro, y esa sí es una prueba diabólica. En algún caso se podrá dar, pero es muy difícil, y entonces dice, bueno, si no hubo dolo, al menos hubo culpa grave, Ah, dejaste el auto, Es, bah, es otro animal jurídico, es otro animal jurídico. Una cosa claro, es el dolo, todos presos, sin duda. Ahora, no le pueden endilgar culpa grave a un tipo por dejó el auto abierto y vino un loco y se lo quemó. Son dos mundos diferentes. Entiendo el problema de la prueba y todo, pero bajo ningún punto de vista, si acá no se acredita el dolo, se le podría... Imagínate que no se prueba el dolo, ¿ok? Supongamos hagamos ese ejercicio jurídico. No se pudo probar el dolo. Se podría rechazar el siniestro alegando la culpa grave del asegurado porque dejó el auto abierto y vino un loco y se lo quemó. Pregunto. Tampoco no sé si quedó probado que el asegurado dejó el auto abierto. Se lo pueden haber abierto, se lo pueden haber intentado robar, no lo pudieron robar, te lo quemo. Como muchas veces pasa que te quieren robar, no tenés nada y te matan. Bien, pero ponele que lo dejó abierto. Era tonto el tipo y lo dejó abierto. Asumamos eso también. La pregunta técnica jurídica es, ¿le podemos endilgar culpa grave a un tipo por dejar el auto abierto y se lo queman? La pregunta concreta es, ¿existe relación de causalidad adecuada en la probabilidad de los hechos de que alguien deje el auto abierto y vengan y se lo quemen? Que se lo roben sería otro tema, pero que se lo quemen. Lo tiro con pregunta para que analicemos, ¿no? Sí, aparte de dejar el auto estacionado en un lugar oscuro sin cámara de seguridad, acá en los barrios de Rosario, rara cámara de seguridad hay en algún barrio. Así que sería todo el estacionamiento culpa grave. A mí lo que bueno, hola, buenas tardes. A mí lo que yo comparto la posición del doctor Facal y más con los antecedentes, bueno, que surgen del fallo y demás, y no es solamente que el auto estaba abierto. Surge que el vehículo no fue forzado, de que había bolsas de papel en el asiento delantero como en el asiento trasero, entonces son varios indicios que llevan a presumir de que fue cierta intencionalidad en la provocación de ese siniestro. A mí lo que me despertó de duda es cómo nosotros como aseguradoras en casos particulares, se nos es muy difícil mantener una postura de rechazo por culpa grave. Bien, lo podemos rechazar, pero dentro de la jurisprudencia y demás, en el momento de dictar sentencias, los juzgados no hacen lugar a esos rechazos, salvo que vos tengas una filmación del asegurado que esté prendiendo fuego el vehículo. Entonces, esto no es como con una reticencia de la cual surge de la ley que vos tenés que probar a través de una pericia contable, que surge de la ley que vos tenés que el asegurado, tenés que probar la reticencia por parte del asegurado por medio de una pericia contable. Me despierta la curiosidad de, no, como aseguradora, cómo mantener un rechazo por culpa grave de un asegurado si no se hace y no tenemos lugar a las presunciones o a los indicios. Hay varios indicios de esta causa, no es uno solo por el cual el asegurador rechazó el siniestro. Eso me consulta. A ver, ¿cómo consideran ustedes mantener un rechazo por culpa grave en un caso particular, no? y bueno, yo diría que habría que estar muy, digamos, no cualquier conducta, coincido con Waldo, ¿no? Puede ser constitutiva de dolo o de culpa grave. En la duda
hay que hacer lugar al pago del siniestro, pero en un juicio puede salir pato gallareta. Acá hubo 4 jueces que opinaron, 2 opinaron en un sentido, la jueza de primera instancia y uno de los camaristas en otro. Y bueno, no hay mucha más vuelta que darle, porque es un tema, como les decía, de valoración de la prueba, ¿no? Me parece un buen punto igual el de Waldo, que si no podíamos probar el dolo, que por ahí podía ser discutible un rechazo por la culpa grave, porque no había relación de causalidad entre el auto abierto, etc. Pero no era solamente el auto abierto y nada más, no, era un incendio intencional provocado en el interior del vehículo. ¿Por quién? Claro. Eso es lo que no Si no sabemos. fuera asegurado, no hay dolo. Claro. Si no hay asegurado. No, puede haber connivencia del asegurado, Que lo puede pruebe. haber Sí, instigación, bueno, puede haber instigación, puede decirle, mirá, te dejo el auto, quemámelo, te doy Sí, unos sí. mangos y yo necesito Así la es. plata. Es decir, Así es. eso puede pasar. Habría que probarlo, sin duda. Claro que hay que probarlo, por eso digo, acá Son la pruebas prueba del imposibles. dolo directo es diabólica. Alcanzaban las presunciones, y bueno, la mitad dijo que sí, la mitad dijo que no, pero los 2 que dijeron que no, valían más, digamos, porque eran Así es. camaristas. Así es. Es que es perfectamente válido. Si los jueces entienden que hubo dolo, no hay más nada que hablar, se rechaza el siniestro, no hay ninguna duda. Lo que yo planteo es, che, si no hay dolo, ¿se puede aplicar el artículo 70? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque acordémonos que el 70 no habla solamente de culpa grave en general. No, dice, que, a ver, lo leo acá, que el tomador provoque el siniestro. Ergo, si acá no se provoca el siniestro, no hay manera de aplicarle culpa a este muchacho. Si hay dolo, reitero, todos presos. Pero si no se prueba el dolo, por culpa grave me daré la impresión de que no habría alternativa porque el tipo no provocó el siniestro. Sí, perdón. Sí, no, Waldo, yo en eso, si hay algunas cuestiones que podemos discutir, los indicios y demás, yo considero que es sumamente difícil el llegar a establecer, como decía Carlos, como decía la doctora Robel y demás, la existencia de la intención de provocar el daño, y sobre todo provocar el daño para perjudicar al asegurado, que en este caso, porque nadie quema el auto propio por sí, sino para conseguir algún rédito, en este caso estafar o defraudar a una aseguradora. Entonces, a mí lo sugestivo de todo esto es que primero no se prueba la intención que lleva a una cuestión dolosa por parte del asegurado. La culpa grave, hasta podría ser discutible el tema de la culpa grave. Lo que a mí me da duda y me genera mucha duda es cómo actuó la parte penal, con un sobreseimiento que hubo en el caso, en la acción penal. Acá se lo podría haber apretado por la parte penal, por el juzgado interviniente, se podría haber buscado mayores indicios o hacer valer los indicios contundentes, vehementes, fuertes que se tenían también en la parte penal, por lo menos para una imputación, cosa que obviamente no se consiguió y se lo terminó sobreseyendo al asegurado. De ahí que al no poder probarse el dolo del asegurado, el dolo de la figura no va a funcionar. Y la culpa grave, que se tendría para mí que haber hecho más hincapié en el rechazo del siniestro por la culpa grave, habría que haber acreditado que el lugar era oscuro, que no había cámara de seguridad, que la persona normal y habitualmente no dejaba el vehículo en ese lugar sino en otro, que no se preocupó en absoluto por buscar ninguna medida alternativa para dejar el auto. A ver, habría que analizar un poco la mecánica y el contexto para saber si puede o no llegar a funcionar la culpa grave también. A mí me da que pensar que un vehículo era un C3 modelo 2008, que tiene por lo menos la cerradura, justo en ese momento este muchacho lo dejó abierto. Lo dejó cerrado, pero lo dejó abierto con la posibilidad de que alguien accediera. También me llama la atención que el fuego comience
dentro del vehículo y no fuera del vehículo, con lo cual sospecho que para una persona es más fácil promover un incendio de adentro, cerrar las puertas y que no se sospeche que el vehículo, hasta de pasado determinado momento, entre en llamas, que ver a una persona colocando una botellita con alcohol o con una sustancia inúfuga ahí para provocar un siniestro. Obviamente que me llama poderosamente la atención esa cuestión. Y quizá a los jueces penales no se le ha planteado el caso como una tentativa de fraude o una falsa denuncia, o ambas a la vez para sumar un concurso real en dos delitos de esta naturaleza. Desconozco el tema penal, cómo se trató, pero me parece que hubiera sido interesante que se fuera por la parte penal, porque había indicios vehementes y contundentes, por lo menos que daban sospecha de que alguna intervención podría haber tenido tanto el tomador del seguro como la titular registral del vehículo. Pero son casos de prueba, te diría, como dijeron acá, diabólica, casi imposible, y los jueces hoy, con el derecho del consumidor exacerbado como existe, y en donde las aseguradoras tienen que pagar el pato siempre en caso de duda, obviamente entiendo lo de la Cámara, que aún en disidencia de uno de los vocales, manda a pagar y da vuelta el fallo de primera instancia. Me quedó la duda del pato. Que el pato lo paga la compañía. Generalmente, en dice, este también lo pagó. Pero En este también lo pagó el 80% con una duda enorme de la mitad de los jueces que intervinieron. Pero ¿qué dice la normativa vigente? El artículo 42 de la Constitución Nacional y el 1094 del Código Civil. Todo lo que vos quieras dice eso, pero acá estamos en una cuestión dudosa, y digo de que una cuestión dudosa que terminó en una sentencia por la jerarquía de los que intervienen como camaristas, que dan vuelta en la misma proporción de cantidad de personas que fallaron el fallo de primera instancia. Simplemente eso, y que a nosotros, hay una cosa que a mí siempre me molesta, y que es, como aseguradores, se dice que el asegurador siempre tiene que, no en este caso, pero en los seguros de responsabilidad civil, hay que mantener indemne al asegurado, porque es la obligación que tiene la aseguradora. Sí, comparto totalmente, porque la ley lo dice así, Waldo, pero también dice otra cosa la ley, en el alcance de la cobertura. O sea, tiene que mantener indemne en la medida del seguro, y también lo dice la ley. Entonces, creo que no podemos decir parte de la verdad, sino toda la verdad. Así que cuando hablamos de esto, de pagar el pato, me refiero a que siempre, y obviamente que las aseguradoras son profesionales y tienen que extremar las medidas para prevenir las consecuencias dañosas, pero también los asegurados le cabe, porque es un contrato de buena fe, y la buena fe es para ambas partes, obrar, como dijo Carlos, con la debida colaboración, y ponerse a disposición siempre de las aseguradoras para que la función reparadora realmente sea reparadora, y no paguen siniestros las aseguradoras que no corresponden pagar, o tengan duda de haber pagado algo que no correspondía que se pagara. Nada más. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo creo que acá los jueces de Cámara también olieron algo raro, y de hecho quisieron tomar una actitud salomónica, perjudicando al actor, no otorgándole el daño moral y cargándolo con las costas. Yo tuve un caso que también había gran cantidad de presunciones, pero como no había una prueba cabal, también, tanto en primera instancia como en la Cámara, acordaron una solución salomónica también. Condenaron a la aseguradora por no haber probado, este era un caso de uso comercial, por no haber probado cabalmente el uso comercial, sino solo presunciones, pero el actor reclamaba la destrucción total del vehículo y no le dieron la destrucción total. Entonces fue como, son fallos salomónicos, yo los llamo. Yo concuerdo con lo que dice Analía. A mí me parece que es una cuestión muy opinable. Cuando leí el fallo, primero leí los argumentos del primer camarista, leí el argumento de la disidencia, y realmente tenía muy serias dudas de cómo iba a votar al tercero, porque era una cuestión totalmente opinable.
sí rescato del fallo de la Cámara que revierte el fallo, que dice que para evaluar las conductas de las partes, tiene que haber, que esa conducta de la parte tiene que sumarse a un elemento probatorio, además de, por ejemplo, la conducta de la parte que era que había vendido el vehículo, o que no había sido claro el relato de la demanda. Y entonces el camarista dice, bueno, no puedo valorar negativamente la conducta de la parte porque no hay otros elementos probatorios unidos a esa conducta. Ustedes me pueden decir que sí, que los elementos probatorios serían que el auto se incendió desde adentro, que estaba abierto, pero bueno, otra de las cosas que plantea el camarista es que los indicios deben llevar a una única convicción posible. Y cita, por ejemplo, a Palacios, que opina eso. Y yo no sé si en este caso los indicios pueden llevar a una única convicción posible, porque si de verdad fuera que no fueran los propios asegurados los que incendiaron el vehículo, sino que fuera un tercero, los indicios no sé si son tan claros en ese sentido. Yo también coincido que si los indicios son totalmente conducentes a un único resultado, es algo dudoso, y por lo tanto también entiendo que la Cámara quiso como repartir, por eso no le hace lugar al daño moral y establece costas por su orden, le da un 80% de la reparación, o sea, yo también concuerdo con eso, y creo que sí, que es algo muy opinable, y que acá el quid de la cuestión es decir, bueno, lo único que quedó probado es que el vehículo estaba abierto, como para decir, eso es porque después no se probó que ellos hayan incendiado el auto. Puede haber algún indicio en cuanto a que diferían las cosas, pero ese estacionamiento en un lugar oscuro, o ese dejar el vehículo abierto, ¿es suficiente para decir que hubo culpa grave del asegurado? Creo que esa es la cuestión del fallo. ¿Es suficiente? Bueno, si con esos solo elementos serían suficientes, la culpa grave estaría acreditada y debe rechazarse la demanda. Ahora, si eso no es suficiente, me parece que el fallo no estaría mal, aunque es una cuestión muy opinable también. Pero esa justicia por la propia mano, en ese caso que cita Analía, que lo tuvimos en el estudio, tenía un flor de tarjeta dentro del auto, traslados ejecutivos. Decía que no lo usaba para eso. Fue en un lugar, en un horario donde de Rosario salen para el aeropuerto habitualmente, en un recorrido que era el habitual. Era como que era imposible que lo rechazaran, y lo rechazaron igual. No estamos hablando de este caso. Una opinión nada más, solamente para tomar una enseñanza así desde el punto de vista práctico. Yo creo que coincido con Waldo Sobrino en lo siguiente. Los rechazos de las aseguradoras por dolo únicamente van a proceder mediante una sentencia penal condenatoria. El dolo en sede civil no ha tenido, por lo menos en lo que es mi experiencia de la práctica, ningún tipo de condena, o sea, de absolución del asegurador cuando se rechaza por dolo. Inclusive, si hubiera, en este caso, si no es fraude, es incendio. O sea, estamos frente a un tipo penal que requiere que se acrediten los dos elementos básicos, que es el hecho y la intención. En sede civil es muy, yo diría hasta imposible, que haya una absolución del asegurador haciendo un rechazo por dolo. Ahora bien, por culpa grave, sí podemos utilizar los elementos del fallo para decir, bueno, hay indicio de negligencia, de falta de cuidado del bien asegurado, hasta cierta suposición o intención de querer obtener un enriquecimiento sin causa a partir de un hecho que se genera negligentemente. Pero ahí entramos otra vez en la cuestión del dolo. Entonces, creo que, es más, mire, le cuento un caso de Mar del Plata. Hay un homicidio doloso con condena de 10 años de prisión para el homicida, donde condena a la aseguradora a responder por el hecho doloso. Así que fíjense hasta lo difícil que es que el dolo sea exculpatorio del asegurador en responder.
donde se le exigió un rechazo en tiempo y forma a la aseguradora por dolo. ¿En qué momento el asegurador puede decir frente al asegurado que le rechaza algo por dolo sin una investigación penal previa y una sentencia firme que digan que hubo intención de cometer un delito y que el delito se cometió? Entonces, aún así, lo único que prosperaría, me parece a mí, es el tema de la culpa grave y con cierta reserva, pero el dolo sin condena penal, imposible que una aseguradora sea absuelta, por lo menos en el civil, excepto la condena penal. Sí, si me permiten, ¿me escuchan? Sí, Sí. te escuchamos. Yo debo confesar que no leí el fallo, pero bueno, de todo lo que ustedes vienen sosteniendo, me parece que no me extraña, digamos, que la Cámara haya, digamos, dado vuelta el fallo, porque en estos casos donde evidentemente hay un margen para la discrecionalidad judicial, se dice que, a diferencia de otras ciencias, el derecho puede tener dos resultados para un mismo caso, o más, y que pueden ser al mismo tiempo los tres justos. Entonces, esto no es matemática, esto da una cuestión amplia a la discrecionalidad judicial. Y si, siguiendo los criterios rectores que debe tener la judicatura, nos guiamos por la prudencia judicial, que es uno de los elementos o las virtudes que se dice se deben presumir de los jueces. No me extraña el cambio, porque ya acaban de discutir ustedes que desde el punto de vista estrictamente de interpretación jurídica o de norma jurídica, no se puede, en este caso, dejar sin cobertura al asegurado, porque no está probado lo esencial, que sea el asegurado que haya tenido la participación. Mientras quede un margen de duda a ese respecto, la sola existencia de indicios, ¿no es cierto?, sin otra prueba, como decía Silvia, que sea más contundente, referido hacia dónde se dirigen esos indicios, me parece que no cabe ninguna duda que la Cámara, con buen tino, ha dado vuelta a la sentencia. Esa es mi opinión. Aún estando convencido, el juez, por ejemplo, de primera instancia, de que el hecho pudo haber sucedido en base a una culpa grave, en base a un dolo, etcétera, etcétera, tenemos un aspecto normativo que ahí no se debe soslayar, salvo cuando existan las pruebas que sean contundentes en ese sentido. En este caso, la Cámara no lo entendió así, pero por todos los otros elementos que ustedes mencionaron, me parece que trata de hacer algo más salomónico, pero no me parece del todo incoherente lo que hace la Cámara. Consecuentemente, me parece que hubiese fallado como lo hizo la Sala. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Doctor Facal, ¿quiere decir algo más? No, creo que el debate ha sido intenso y de alguna manera en estos casos que son complejos, que requieren más que de conocimiento jurídico, de criterios, de valoración de las probanzas, no hay mucho más que agregar. Es decir, las pruebas fueron consideradas insuficientes en un caso para rechazar el reclamo, en otros fueron consideradas suficientes para receptarlo. Prevalecieron estos últimos criterios. No hay más que decir, simplemente que aprendemos todos con estos casos concretos y bienvenido sea el debate, y obviamente en este tipo de cosas no se busca unanimidad, sino se busca apertura para entender las posiciones de unos y de otros. Gracias, Bueno, Carlos. muchas gracias por la charla del doctor, que fue excelente. Muchas gracias por todas las intervenciones, y si nadie más quiere agregar nada, nos vemos entonces el martes que viene con la charla de la doctora Llobet sobre responsabilidad civil médica. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Chao.